París, 1793, bajo un cielo plomizo que reflejaba la desesperación de la ciudad. El aire huele a pólvora y a sangre. La Revolución Francesa no solo ha derrocado un trono, ha decapitado al rey Luis XVI, y ahora el turno era de la reina María Antonieta. Se subió a la carreta. Su destino la aguardaba al final de un camino empedrado, donde la guillotina se erigía como el altar de la nueva república. Pero su último tormento no fue la inminente hoja de acero, sino el recuerdo de la diminuta mano que ya no podía sostener. Poco antes, la habían arrancado del lado de su hijo, Luis Carlos, el delfín de Francia, el niño de 8 años que, por el capricho del destino y el desastre de la revolución, se había convertido para los leales en el legítimo rey Luis XVII, encerrado en la gélida y sombría torre del templo. El delfín era la última brasa de la monarquía. Los ecos de la multitud asesina que había sacado a su familia de Versalles aún resonaban en su alma. Luis Carlos, el delfín de Francia, es arrancado de los brazos de su madre y arrojado a la sombría prisión de la torre del templo. Para los monárquicos, él es ahora Luis XVII, el heredero legítimo. Para la República, es el fantasma de un futuro que debe ser borrado. 2 años después, los revolucionarios anuncian su muerte en prisión. El entierro es apresurado, anónimo, sin testigos, y con ese secreto sepultado en una fosa común, nace la leyenda. ¿Murió el rey en la miseria de su celda, víctima de la crueldad y la enfermedad? ¿O fue acaso la muerte una farsa? Es posible que un héroe desconocido se haya infiltrado, haya cambiado al príncipe por otro niño, y haya escapado con el último Borbón, condenándolo a una vida oculta, pero libre. La historia del rey perdido de Francia se convierte en un mito que obsesionará a Europa durante 2 siglos. El misterio se alimenta de la aparición de más de 100 hombres que, a lo largo de las décadas, clamarán ser el auténtico Luis XVII, reclamando un trono que ya no existe. Ahora, 200 años después de que el niño rey entrara en la torre, la ciencia tiene una cita con la historia. Un equipo de genetistas emprende la misión imposible: buscar el ADN. ¿Podrán encontrar las pruebas necesarias para compararlas con los rastros genéticos de María Antonieta? Este es el viaje que desentrañará el destino de Luis XVII. Prepárense para descubrir si la dinastía Borbón realmente terminó en una prisión parisina, o sí, contra todo pronóstico, el rey perdido de Francia logró burlar a la guillotina y a la historia. Luis Carlos, un niño de 8 años, acababa de quedar huérfano. Su padre, el rey Luis XVI, y su madre, la reina María Antonieta, habían sido decapitados. Quedaba solo, en una prisión donde los carceleros, hombres endurecidos por el fervor revolucionario, veían en él no a un niño, sino a un símbolo de opresión que debía ser aplastado. «Vived pequeño», insistían con sarcasmo mientras le acercaban alcohol. «Cantad, cantad la marsellesa». Sometido a privaciones y a una crueldad que rozaba la tortura psicológica, el otrora hermoso niño de Versalles se consumía. Su vientre hinchado por la desnutrición, su piel cubierta de llagas, sus ojos antes brillantes, ahora vacíos. En la Francia convulsa, un rey, aunque fuera niño, era una amenaza que debía ser neutralizada. El mundo, sin saberlo, se preparaba para presenciar no solo la muerte de un niño, sino el nacimiento de una leyenda. París, 8 de junio de 1795. La República anunció que el pequeño rey había muerto en la torre del templo. La causa oficial fue la tuberculosis. Tenía 10 años. El doctor Philippe Jean Pelleton, encargado de la autopsia, se enfrentó a un cuerpo demacrado, el triste vestigio de un príncipe. El entierro fue rápido, sin honores, en una fosa común en el cementerio de Sainte-Marguerite, pero el doctor Pelleton, impulsado por una lealtad silenciosa, o quizás por un instinto incontrolable, cometió un acto de traición a la revolución. Durante la autopsia, extrajo el corazón del niño. Lleno de alcohol, para su preservación, lo escondió, con la esperanza de que algún día pudiera ser entregado a la familia Borbón sobreviviente. El misterio nació al mismo tiempo que la noticia de la muerte. La rapidez del entierro, la falta de testigos creíbles, la animosidad de los revolucionarios, todo alimentaba la duda. ¿Y si no fuera él? ¿Y si alguien, un héroe leal, hubiese sobornado a los guardias, cambiado al niño rey por un niño moribundo y escapado con verdadero Luis XVII? La historia corrió como pólvora. Era una narrativa más fácil de aceptar que la muerte de un niño inocente por inanición y abandono. La esperanza era obstinada. El delfín estaba vivo. Estaba en algún lugar. El trono fue devuelto a los tíos de Luis XVII.
pero la figura del rey perdido se convirtió en un fantasma político y social. Francia y Europa se llenaron de hombres que clamaban ser el verdadero Luis XVII. Más de 100 pretendientes surgieron, cada uno con su propia historia de escape milagroso, túneles secretos y rescates en la noche. Entre ellos destacó Karl Wilhelm Naundorf, un relojero prusiano de personalidad magnética. Su conocimiento íntimo de la vida en la corte y de detalles familiares, solo conocidos por los Borbons, asombró a muchos. Logró convencer a antiguos cortesanos. ¿Era Naundorf el verdadero rey? ¿Había sobrevivido la estirpe real en un exilio silencioso? La única persona capaz de reconocerlo era María Teresa de Francia, duquesa de Angulema, la hermana de Luis Carlos, y la única superviviente que llegó a la edad adulta. Ella era constantemente asediada por las cartas y ruegos de estos impostores. Pero ni siquiera ella, consumida por el dolor y la duda, pudo confirmar la identidad de ninguno. El tiempo, inexorable, comenzó a enterrar el misterio bajo capas de olvido y escepticismo. El misterio había perdurado durante más de 200 años, pero el avance científico ofrecía una nueva herramienta, el ADN. El doctor Jean-Jacques Casimán, profesor de genética humana de la Universidad de Lovaina, fue contactado. El desafío era monumental, casi mítico. Responder preguntas buscadas por siglos. Era un desafío al que no podía decir que no, recordaría Casimán. La clave estaba en el corazón. Después de ser robado y recuperado a lo largo de los siglos, el pequeño y arrugado órgano momificado del niño se encontraba, finalmente, en una urna de cristal en la Basílica de Saint-Inés, la cripta real de Francia. Un equipo de élite de las universidades de Lovaina y Münster se puso a trabajar. Era un entorno de esterilidad casi paranoica, una carpa de flujo de aire para evitar la más mínima contaminación del ADN moderno. El corazón, duro como una piedra por el alcohol, tuvo que ser seccionado con una pequeña sierra de precisión. El siguiente paso era la comparación. Necesitaban el ADN de María Antonieta. Sin el ADN materno de María Antonieta, todo el esfuerzo sería en vano. La reina fue decapitada y enterrada de forma anónima. Exhumarla era impensable y probablemente inútil, dada la degradación del material genético. Pero la historia guardaba un regalo inesperado. ¿Dónde se podría encontrar una muestra pura de la reina? Algo que no haya sido tocado, algo que ella haya dejado atrás. Entonces, Casimán, un historiador genético de Baviera, deslizó una carpeta sobre la mesa de acero inoxidable. Hemos estado investigando la línea de su madre, la emperatriz María Teresa I de Austria, 16 hijos, 16 destinos. La Emperatriz, una mujer práctica y profundamente sentimental a pesar de su poder, era conocida por sus detallados registros y su devoción familiar. El informe que el historiador había traído describía un objeto que parecía sacado de una leyenda, pero que existía en los archivos de la casa de Habsburgo. Cuando sus hijos dejaban la corte para casarse o viajar, la emperatriz tenía una costumbre. Mandó hacer esta cadena. Casimán abrió la carpeta. La imagen mostraba una cadena delicada, pero con un diseño peculiar. Engarzados en ella, pequeños medallones ovales. 16 relicarios han uno por cada hijo, y cada medallón contiene un mechón de cabello. El aire en el laboratorio pareció congelarse. LKB, una cápsula biológica perfecta, protegida de la contaminación y conservada por el afecto materno. Un mechón del cabello de María Antonieta, guardado por su madre, la emperatriz. Desde que la joven partió de Viena para casarse con el futuro rey de Francia, era imposible hallar un tesoro. Después de meses de gestiones diplomáticas con la Casa Real, habían conseguido el acceso al relicario. En una caja de terciopelo, bajo cristal, se encontraba el medallón crucial con una inscripción diminuta: a Marie Antoinette, Dauphine de France. El cabello, fino y sorprendentemente rubio, fue extraído con una pinza esterilizada. Era una muestra prístina. Analizarlo. Los científicos confirmaron que el cabello guardaba la misma secuencia genética materna MTNE que esperaban encontrar en el corazón del delfín. El amor de una madre, la emperatriz, por sus 16 hijos, se había convertido en el puente molecular que, 2 siglos después, conectaría el corazón preservado con la identidad perdida del pequeño Luis XVII. El hallazgo fue fantástico. La cadena materna había proporcionado la llave, pero la ciencia exige la triple verificación. Ahora solo faltaba la última prueba, la comparación con los descendientes vivos, para que el corazón encarcelado pudiera por fin hablar. Para la prueba de ADN mitocondrial transmitido por vía materna, el equipo localizó a la anterior reina de Rumania y a su hermano, descendientes directos de la línea de María Antonieta.
El suspenso se prolongó durante meses de análisis meticulosos. Finalmente, los resultados convergieron. Innegables, absolutos. El ADN extraído del corazón disecado en la urna de cristal coincidía con el ADN de María Antonieta y sus descendientes. La ciencia había pronunciado su veredicto. El rey perdido de Francia no había escapado. No hubo rescate heroico ni vida secreta. Luis Carlos, delfín de Francia, murió en la prisión del Templo, el 8 de junio de 1795, tal como habían anunciado los revolucionarios. El misterio de 200 años, que había engendrado novelas, falsos reyes y esperanzas dinásticas, se disolvió bajo la fría luz de la genética. En el 2004, con el permiso del gobierno francés, se celebró una ceremonia de gran simbolismo. El corazón, el diminuto testigo de una de las mayores tragedias de la realeza europea, fue depositado solemnemente en la Basílica de Saint-Inés. El niño que no llegó a reinar, que murió solo, finalmente regresaba a casa, junto a sus padres y ancestros. El largo y doloroso exilio de su corazón había terminado, poniendo un punto final a la épica y trágica historia de Luis XVII. Y así, con una simple coincidencia molecular, el velo de 200 años de conspiración, mito y esperanza cayó. El corazón, el único testigo silencioso de la tragedia, había hablado, cerrando uno de los capítulos más tristes y debatidos de la historia de Francia. No te pierdas más historias fascinantes que reescriben los libros de historia. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Si te ha gustado el modo en que el ADN resolvió el enigma del rey perdido, déjanos un me gusta en este video. Y por supuesto, activa la campanita para que seas el primero en recibir notificaciones cada vez que desenterremos un nuevo misterio histórico. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en esta increíble aventura.